Bueno, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Jacobo Hernández Montelongo. Soy colega de Estefan y de Luis Concha en el Departamento de Matemáticas y Física. Bueno, Estefan es profesor y Estefan es profesor y Luis fue estudiante de ahí. Les voy a hablar brevemente y de forma general acerca de la liberación controlada de fármacos, qué es y su importancia. ¿Sí? Bueno, aquí una definición en general. La liberación de fármacos es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra al cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. Bueno, un fármaco se utiliza para que haga una reacción en el cuerpo, ¿no? Para aliviar un dolor, para hacer un antimicrobiano, si hay una infección. Entonces, en cuanto se toma, este entra en reacción con el cuerpo, ¿no? Y normalmente los fármacos que tomamos siempre van dentro de un excipiente, quiere decir que ese es el vehículo que transporta este fármaco, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle en los excipientes. Veamos esta gráfica. Aquí podemos ver que dependiendo del método en que se suministre ese fármaco, este se va a mantener en el transcurso del tiempo de alguna u otra manera. Por ejemplo, intravenosa es cuando se inyecta directamente en la corriente sanguínea, ¿sí? Entonces hay una concentración del fármaco en el plasma, ¿sí? Y después el cuerpo lo empieza a absorber o degradar, ¿no? Cuando es intramuscular, una inyección, ¿sí? O subcutánea, y oral, ¿no? Aquí, cuando es oral, tarda debido a la digestión, ¿sí? Al proceso del sistema de digestión, hasta llegar al pico máximo de la concentración en la sangre, ¿no? Normalmente, cuando consumimos los medicamentos, esta concentración del fármaco en el plasma no es constante. Siempre hay un rango que es el óptimo. Aquí la línea inferior nos dice que es la concentración mínima para que sea eficiente este fármaco, y la línea superior nos dice el rango en el que es superior a esto es tóxico, ¿no? Entonces, el fármaco debe estar dentro de este rango. Normalmente cuando tomamos, por ejemplo, antibióticos, ustedes se enferman y el médico les da una receta para que tomen cada 8 horas durante determinados días, ¿no? Entonces, esta curva, ¿sí? Es ese medicamento. Ustedes empiezan a tomar, ¿sí? Llega a un pico máximo y después el cuerpo lo degrada, toman la siguiente dosis, ¿sí? A las 8 horas y se repite el ciclo, ¿no? Entonces, la idea de la liberación controlada de fármacos es que se tome el fármaco o el sistema, y que mantenga una concentración constante de plasma dentro de ese rango óptimo. Que, repito, que sea superior al nivel efectivo, pero inferior al nivel que es tóxico, ¿sí? ¿Y qué ventajas ofrece esto? Pues que hay una dosis única, ¿sí? Niveles plasmáticos constantes. Hay medicamentos que pueden tener efectos secundarios peligrosos, ¿sí? También cuando no se tienen la rigurosidad, por ejemplo, con los antibióticos, que no se toman a sus horas, ¿sí? La bacteria puede hacerse inmune a los antibióticos si no se mantiene de manera constante, ¿sí? La biodisponibilidad, que es, como su nombre lo dice, la disposición biológica de ese fármaco. Esto es muy importante, por decirles un ejemplo. Ahora hay un mercado enorme de suplementos alimenticios, pero muchos de esos suplementos alimenticios ustedes los toman, pero así como los toman, los eliminan del cuerpo. O sea, no hay una absorción real, ¿sí? Porque no están en un correcto excipiente. Entonces hay que tener cuidado con esto también, hay que ver. La liberación localizada. Por ejemplo, que hay una infección en determinada parte del cuerpo, pues no es necesario
que mantengas una concentración en todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en las cirugías, ¿sí? Cuando ustedes tienen una cirugía, les van a dar antibióticos para evitar una infección microbiana, pero cuando ustedes toman el antibiótico, ese antibiótico está por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero es mucho mejor cuando se suministra de manera local, porque solamente reacciona en esa región dañada, ¿sí? Se disminuyen efectos colaterales, ya lo mencioné, y también se disminuyen intervenciones postquirúrgicas. Un ejemplo, el cáncer de mama. Cuando una paciente tiene cáncer de mama, lo usual es retirar la mama, retirar el tumor, ¿sí? Posteriormente, bueno, obviamente también hay radioterapia, quimioterapia, y por cuestiones de autoestima, la mayoría de las pacientes se ponen implantes mamarios, ¿sí? Entonces, una cirugía donde se pone un implante mamario de silicona. Cuando es una cuestión estética, una mujer sana se pone implantes, el riesgo de infección es menos del 3%. Pero cuando es una paciente que pasó por un tratamiento de cáncer, su sistema inmunológico está deprimido, está muy bajo. Entonces, aunque en el hospital, durante la cirugía, se tienen todos los cuidados preventivos, el riesgo de infección de esta paciente que pasó por cáncer se incrementa hasta más del 30%. ¿Sí? Entonces, si podemos incrementar, si podemos colocar un sistema de liberación controlado de fármacos en el implante, pues evidentemente vamos a disminuir ese riesgo de infección, porque si se infecta hay que volver a intervenir quirúrgicamente a esta paciente, ¿sí? Ese es un ejemplo, de cada caso hay muchos más ejemplos. Y bueno, ahora vamos a ver algunos sistemas de liberación. Esto es todo un mundo, ¿sí? Aquí vamos a ver apenas algunas pinceladas, ¿sí? Liposomas, ¿sí? Estos liposomas son moléculas que están formadas de fosfolípidos. Fosfolípidos es una molécula que tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, ¿sí? Por ejemplo, los jabones, ¿sí? Los jabones tienen una estructura de ese tipo, ¿sí? Tal vez ahora con el coronavirus ustedes han escuchado más acerca de estas moléculas. Por ejemplo, la grasa, la suciedad es hidrofóbica, entonces un jabón, la suciedad el jabón atrapa la suciedad a través de la cola, ¿sí? Y después cuando se enjuagan las manos, el agua, que es hidrofílica, arrastra esta molécula a través de la cabeza, entonces el agua se arrastra la cabeza, y aquí está la cola y aquí estaría la suciedad, ¿no? La grasa, que normalmente es hidrofóbica. Bueno, yo expliqué, di el caso del jabón porque es lo más común, pero hay otros tipos de moléculas, y como estas tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, pues se pueden formar estas estructuras, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí donde tengo el ratón, ¿sí? El cursor, se pueden formar estas esferas con una cavidad interior donde se pueden almacenar diferentes fármacos. Normalmente los fármacos eh, son hidrofóbicos, ¿sí? Bien, también tenemos materiales porosos, ¿sí? Aquí tenemos una estructura de un biopolímero, entonces esos poros son muy pequeñitos y aquí se pueden introducir diferentes fármacos. Aquí tenemos un silicio nanoporoso, ¿sí? Aquí pueden ver, esa barra es 200 nanómetros, entonces aquí tenemos poros de alrededor de 30 y 50 nanómetros, ¿sí? Eh, un material poroso nos brinda una gran área superficial, ¿sí? Entonces, porque aquí tenemos la superficie, no solamente es aquí por encima, sino dentro del poro, dentro aquí son columnas, ¿sí? Entonces, al tener mucha área superficial, eso se puede funcionalizar, es decir, se puede modificar químicamente para que esta superficie sea afín a determinado fármaco y pueda utilizarse esta matriz porosa como un cargador, ¿sí? Imaginen eso como una esponja, ¿no? Solo que la esponja tiene poros muy grandes. Estos son nanoporos.
Esa es una molécula que se llama ciclodextrina, ¿sí? Esta se produce a través principalmente de la fécula de papa, pero se puede obtener también de otras plantas. Esta molécula también tiene una cavidad hidrofóbica, ¿sí? Y una capa externa hidrofílica. Entonces, eso permite, como se puede ver aquí en la imagen de abajo, que se formen complejos, ¿sí? Esa es una molécula que puede ser de un fármaco y se puede incorporar dentro de la cavidad hidrofóbica de la molécula, ¿sí? Y esto posteriormente se puede llevar a localizar en el sitio de acción que se quiere y después esto se libera, ¿sí? Aquí tenemos, ¿por qué son interesantes estas moléculas que se llaman ciclodestrinas? Porque al ser la capa externa hidrofílica, ¿sí? Pues se pueden hacer polímeros, ¿sí? Polímeros es una red, ¿sí? Imagínense que es una red tridimensional, ¿sí? Eh, Les voy a poner un ejemplo. El huevo, cuando ustedes van a cocinar su huevo, cuando está a temperatura ambiente, la clara está líquida, ¿no? Pero después, cuando ustedes lo fríen el huevo, ¿sí? Por el calor, se polimeriza, se forma una red tridimensional y se forma ya como pues no llega a ser un gel, un huevo cocinado, pero es ya más propio como un polímero, ¿no? Entonces, es más o menos así lo que ocurre también así cuando se polimerizan estas moléculas, ¿sí? Se forma una red tridimensional. Entonces, aquí en esta red se pueden colocar diferentes fármacos para que después se liberen poco a poco. Bueno, estos son sistemas de capa por capa, donde tenemos diferentes polímeros y se va formando una matriz y también se pueden cargar diferentes fármacos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque esto los podemos incorporar, como ya mencioné anteriormente, a implantes. Mencioné el ejemplo de los implantes mamarios, pero esto se puede aplicar en general a cualquier tipo de implante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una prótesis de un fémur, ¿sí? Entonces, siempre en cualquier cirugía hay diferentes efectos, ¿no? Hay dolor porque se corta el cuerpo, ¿sí? Puede haber infecciones y puede haber, dependiendo del organismo, puede ser que no haya una buena cicatrización. Entonces, normalmente los médicos les van a inyectar o les van a dar después medicinas de manera constante, pero lo ideal es que se puedan incorporar estos polímeros, ¿sí? O esos sistemas de liberación de fármacos en los implantes para que una vez que esté dentro del cuerpo se vaya liberando poco a poco, ¿sí? Mecanismos de liberación, ¿sí? Seguramente ya estudiaron con el profesor Estefan, el principal es la difusión, ¿sí? Bueno, dependiendo del sistema que están utilizando, ¿sí? El mecanismo va a ser uno u otro, ¿no? En este hay cuando es una liberación constante, ¿sí? Aquí es cuando tenemos, por ejemplo, el liposoma, donde está el fármaco encapsulado, ¿sí? Entonces hay una liberación desde el centro hacia la capa externa de manera constante, ¿sí? Este espesor es constante y en estado estacionario la liberación por difusión va a ser de manera constante, ¿sí? También puede ser que hay polímeros que se hinchan, ¿sí? Y aquí esto es erosión, también influye la geometría, ¿sí? Aquí estamos viendo una esfera, pero también podemos tener láminas delgadas, cilindros, ¿sí? Esto también va a influenciar en la difusión, ¿sí? También hay biopolímeros, en general los biopolímeros son biodegradables, entonces después de determinado tiempo es muy probable que estos polímeros se vayan degradando, ¿sí? Ya sea porque el cuerpo lo va reabsorbiendo, entonces allá tenemos dos fenómenos, está la difusión, ¿sí?
Tal vez, bueno, ustedes ya debieron haber estudiado la difusión. La difusión ocurre por un gradiente de concentración. Tengo una sustancia en una sección y esta se va a transportar al otro lado. Pero puede ser que este material se vaya erosionando, entonces al quebrarse, pues también se va liberando el fármaco. ¿Sí? Hay polímeros que se hinchan, ¿sí? Entonces al hincharse va a cambiar el perfil de liberación también. Hay sistemas que son a través que son de sistemas osmóticos, ¿sí? Que ahí también influye por una concentración de sal. Son menos comunes estos de aquí. Y bueno, los modelos matemáticos, la base es la ecuación de Fick, ¿sí? La primera ley y la segunda ley. Y en la literatura hay diferentes modelos semiempíricos, ¿sí? Que eso depende, esto nos va a decir el mecanismo de liberación, ¿sí? Eso ya son soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ustedes están estudiando plantear la ecuación diferencial y resolver esa ecuación diferencial. En este caso, ya la solución, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema y de las condiciones frontera iniciales y finales, pues se llega a determinada solución. No voy a hablar mucho sobre esto porque casi estoy seguro que Luis nos va a explicar un poquito mejor. Y normalmente, dependiendo del sistema de fármaco, o sea, el sistema físico tal cual, ¿sí? Si es una oral, una tableta con una fármaco de liberación con baja solubilidad, normalmente tiene un comportamiento de orden 0 o de orden 1, ¿no? Aquí tenemos de orden 1, ¿sí? Hay otros modelos, por ejemplo, el de Higuchi, que depende de la raíz cuadrada del tiempo, y en esta constante normalmente involucra muchas cosas. Involucra la interacción entre el fármaco y el polímero, el medio en el que se está utilizando, la temperatura. Entonces, esta constante va a cambiar en función del sistema, ¿sí? Aunque yo esté utilizando el mismo sistema de fármaco, pero si cambia el fármaco, entonces esa constante va a cambiar. Si yo libero, normalmente las liberaciones de fármacos son para tratamiento humano. Si el cuerpo, entonces normalmente estos perfiles se hacen a 37 grados, pero por ejemplo, también se pueden aplicar para cuestiones veterinarias. Y ahí los animales tienen otra temperatura corporal, ¿sí? Bueno, hay otros modelos un poquito más sofisticados, por ejemplo, de Kurzweil-Pepas, que además de una constante, tiene una exponente n, ¿no? Y esta n también dependiendo de su resultado, nos indica qué tipo de mecanismo está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, aquí unos ejemplos. Por ejemplo, cuando esta n tiene este valor, quiere decir que es una liberación por difusión. Cuando tiene este valor, quiere decir que hay un hinchamiento, ¿sí? Y cuando está dentro de estos dos valores, quiere decir que hay difusión y también hinchamiento. Y también esos parámetros van a depender de la geometría del sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el caso de un cilindro, donde también hay erosión, ¿sí? Y bueno, cada uno de esos modelos se pueden extender, ¿no? El normal, entre comillas, de Higuchi solamente tiene una constante y un exponente. Cuando es Pepas y Chalin, pues tenemos dos constantes y una sola exponente. Sí, aquí nuevamente, como les había comentado, dependiendo si es una película, si es un cilindro, si es una esfera, ¿sí? Estos valores van a cambiar. Normalmente, cuando se hacen una liberación con los datos experimentales, se va determinando la concentración, se determina la concentración en una solución en determinados tiempos. Entonces, normalmente se hace un ajuste cuando ya tenemos estos modelos resueltos, ¿sí? Entonces,
el modelo que nos dé un coeficiente de correlación R más alto normalmente es el mejor. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Aquí les muestro, este es un trabajo que realizamos en el laboratorio hace el año pasado, y aquí se cargaron dos moléculas que se llaman polifenoles, que vienen en extractos de plantas, ¿sí? Y estas plantas tienen propiedades curativas. Pero estas plantas tienen baja biodisponibilidad, es decir, que aunque nos tomemos el extracto de planta, el cuerpo no lo absorbe. Entonces, estas moléculas fueron encapsuladas en unas micropartículas para que fueran mejor absorbidas, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos, esto es la liberación controlada. ¿Qué hay que aprender? ¿O qué es lo que quiero que se lleven a casa? Es que recuerden principalmente esta figura. ¿Sí? Es importante que tengamos fármacos, una concentración del fármaco en determinado rango con respecto del tiempo, y una liberación controlada nos ayuda a que esto sea constante. Segunda cosa que se que aprendan o que ya aprendieron con Stefan es que esto se puede modelar matemáticamente, dependiendo de la geometría y dependiendo, generalmente son polímeros, pero también pueden ser estructuras inorgánicas, si esto se hincha, se erosiona, si es constante, si es redondo, si es circular, si es cilíndrico, ¿sí? Y bueno, de mi parte sería todo.